¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a Basketblog. Yo soy Elegance y en el vídeo de hoy os vamos a presentar a los 5 siguientes máximos anotadores de la historia de la NBA. Hoy desde el 16 al 20. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal, darle al like y compartir el vídeo. Y sobre todo, habla de nosotros a todos tus amigos y a las personas a las que le interese el baloncesto, la NBA, las estadísticas, los datos curiosos sobre anotadores, etcétera, etcétera, ¿vale? No lo olvides, ¿eh? Venga, pues dicho esto, ahora sí, empezamos. En el número 16 tenemos a Paul Pierce, The Truth, un mote inventado por Shaquille O'Neal. Paul Pierce disputó 19 temporadas en la NBA, desde 1998 hasta 2017. Jugó un total de 1.343 partidos, en los cuales anotó la friolera de 26.397 puntos. Con 2 metros 1 centímetros de altura, jugaba en la posición de alero. Fue elegido en el número 10 del draft de 1998 por Boston Celtics. Fue 10 veces All-Star y ganó un anillo de la NBA. Fue el MVP de esas finales contra Los Ángeles Lakers. Se retiró jugando para Los Ángeles Clippers, pero él había anunciado que su verdadero deseo era hacerlo jugando para Boston Celtics. Así que firmó un contrato con ese equipo por un día y se retiró jugando para su afición. Pierce nació en Oakland y se crió en Inglewood. De hecho, su equipo favorito cuando era un niño eran Los Ángeles Lakers. Pasó sus 4 años de instituto en el Inglewood High School. De ahí pasó a la Universidad de Kansas, donde disputó 3 temporadas. En su primer año en la universidad llegaron a la final regional, pero la perdieron contra los Syracuse. En su segundo año en la universidad llegaron hasta las semifinales, un poquito menos que el año anterior, y allí perdieron contra la Universidad de Arizona. Y en su último año, el tercer año de la universidad en Kansas, con los Jayhawks, solo llegó hasta la segunda ronda, y allí fueron eliminados por la Universidad de Rhode Island. Luego ya Paul se declaró elegible para el draft de la NBA. Como ya os he dicho antes, fue elegido en el número 10 por los Boston Celtics. Su primer año fue el año del lockout, la temporada de 50 partidos, y Boston Celtics hizo un balance de 19-31. Y aunque no se clasificaron para los playoffs, Paul Pierce demostró talento y no tuvo una mala temporada precisamente. En la temporada 1999-2000, Boston Celtics volvió a quedarse fuera de los playoffs. Paul había mejorado sensiblemente sus números y de hecho se empezaba a vislumbrar lo que era una magnífica dupla junto con Antoine Walker. En septiembre del año 2000, cuando salía de un local nocturno, sufrió una brutal agresión que podía haber acabado en tragedia. Recibió 11 puñaladas, entre la cara, el cuello y la espalda. Pese a eso, no se perdió ningún partido de la temporada, pues 10 días después de esa agresión ya estaba recuperado y le dio tiempo para incorporarse a la plantilla. Esa temporada, la temporada 2000-2001, fue la que Paul Pierce se consagró como uno de los jugadores de la élite, promediando más de 25 puntos por partido, más de 6 rebotes y más de 3 asistencias. La temporada 2001-2002 se clasifican por fin para los playoffs y eliminan en la primera ronda a los Philadelphia 76ers de Allen Iverson, pero caen en la segunda ronda contra los New Jersey Nets. En 2002 debutó además con la selección nacional de su país, en el Campeonato del Mundo de Indianápolis, pero fue un desastre. Estados Unidos solo pudo quedar sexto clasificado delante de su afición. En la temporada 2002-2003 se apostaba que los Boston Celtics podían aspirar a pelear por el título, o al menos a llegar a finales de conferencia, pero se volvieron a topar con los New Jersey Nets de Jason Kidd y los eliminaron, además por 4-0. La temporada 2003-2004, Antoine Walker ya no estaba en Boston Celtics, había firmado por Dallas Mavericks, y los Boston se clasificaron para los playoffs, aunque con un factor negativo, de 36-46. Fueron eliminados en la primera ronda por los Indiana Pacers. La temporada 2004-2005 volvieron a clasificarse para los playoffs, pero volvían a caer en primera ronda ante los Indiana Pacers, nuevamente. Esta vez 4-3, el año anterior había sido 4-0. Algo no tiraba en los Boston Celtics, algo seguía fallando. La siguiente temporada, Boston Celtics se quedó sin disputar los playoffs, no se clasificaron.
tras 2 temporadas sin hacer demasiado ruido, en la 2007-2008, llegan a las finales y ganan 4-2 a Los Ángeles Lakers. En aquellos Ángeles Lakers jugaban entre otros Kobe Bryant, Pau Gasol, Lamar Odom, Trevor Ariza y Derek Fisher. Aquellos Boston Celtics tenían una plantilla bastante bien compensada, con jugadores como Kendrick Perkins, Eddie Howe, P.J. Brown, Glenn Davis, Sam Cassell, Rajon Rondo y James Posey, aunque el equipo fue más conocido por su Big Three, con Paul Pierce, Ray Allen y Kevin Garnett. Pero la temporada siguiente, a final de temporada, a final de la fase regular, con el equipo clasificado para los playoffs, se lesionó Kevin Garnett y eso les impidió poder defender el título. Cayeron en playoff contra los Orlando Magic de Dwight Howard, que a la postre fueron los finalistas. Poco a poco, Boston deja de ser un equipo aspirante al título, ese lugar lo empieza a ocupar los Miami Heat, y decide cambiar de aires, así que ficha junto con Kevin Garnett por los Brooklyn Nets. En ese equipo de Brooklyn también jugaba Deron Williams y Joe Johnson. Ese mismo año, 2013, pasan la primera ronda de playoff, 4-3 contra Toronto Raptors, pero caen en la siguiente por 4-1 contra el Big Three de Miami, LeBron James, Chris Bosh y Dwayne Wade. Tras una única temporada en los Brooklyn Nets, firma por los Washington Wizards para la temporada 2014-2015. En ese momento su bajón físico ya es notable y de hecho solo anota 11 puntos por partido. El peso del equipo lo llevan John Wall y Bradley Beal. En esos playoffs pasan la primera ronda por 4-0 contra Toronto Raptors, pero caen en la segunda delante de los Atlanta Hawks por 4-2. En la temporada 2015-2006, con un evidente bajón en su juego, ficha por Los Ángeles Clippers y ahí empieza a alternar titularidades con suplencias. Los Ángeles Clippers se clasifican para playoffs, pero caen en la primera ronda delante de Portland Trail Blazers. Pero aquellos Clippers no tenían mala pinta. ¿Te atreves a decirme alguno de sus jugadores? Si no quieres oírlo, tápate los oídos porque voy a decirte unos cuantos, ¿vale? Venga, tápatelos. Chris Paul, JJ Redick, Blake Griffin, Jamal Crawford, DeAndre Jordan y Austin Rivers, por ejemplo. Vale, ya puedes destaparte los oídos. Déjamelo en comentarios, ¿vale? Los que piensas que jugaban en aquellos Ángeles Clippers. Bueno, como os he comentado antes, en 2017 expresó su deseo de retirarse como jugador de Boston. Así que los Boston Celtics le hicieron un contrato simbólico para que pudiera retirarse en su casa, la que había sido su casa durante tantos años y delante de su afición. Si quieres saber más datos sobre Paul Pierce, te invito a que consultes en todo el abanico que tiene Internet, como ya sabes. En el número 17 tenemos a otro verde, a otro Celtic, John Havlicek, conocido con el sobrenombre de Hondo, un mote que viene dado por el personaje de la película con el mismo nombre, protagonizada por John Wayne, una película del oeste. Havlicek jugó desde 1962 hasta 1978, un total de 16 temporadas, donde disputó 1.270 partidos y anotó 26.395 puntos. Es el jugador de los Celtics que ostenta el récord de puntos de la franquicia. Todas esas 16 temporadas las jugó para el mismo equipo, siempre para Boston Celtics. Con 1,96 m jugaba en la posición de escolta. Y ojo, que puede que tú no conozcas a John Havlicek, pero él ganó 8 anillos, fue 8 veces campeón de la NBA. Su carrera universitaria transcurrió en la Universidad de Ohio State, donde coincidió con otro gran jugador, Jerry Lucas, del que también hablaré más adelante. Juntos ganaron el título del 1960. Y el año siguiente, en 1961, el equipo consiguió una racha de 27 victorias por solo una derrota. Y la derrota vino en la final y en la prórroga. En su época universitaria, alternaba el baloncesto con el fútbol americano. Es por eso que en el draft de 1962 fue escogido por Boston Celtics en la 9ª posición, pero además también fue elegido por los Cleveland Browns de la NFL, de fútbol americano. Pero finalmente eligió y acertó con el baloncesto. De hecho, en sus 16 temporadas como profesional, consiguió 8 títulos. Consiguió 4 de esos títulos de forma consecutiva en sus primeros 4 años como jugador de Boston. Es decir, ya siendo rookie, ganó su primer anillo. Este récord solo es superado además por 2 compañeros suyos. Casey Jones, con 8 campeonatos en sus primeros 8 años,
y por Tom Sach Sanders, con 6 anillos en sus primeros 6 años. En toda la historia de la NBA solo hay 2 jugadores que tengan más anillos que John Havlicek. Además fueron compañeros de equipo, Bill Russell y Sam Jones. Además de haber sido el jugador que más puntos ha anotado con los Boston Celtics, ha sido el que más veces ha vestido la camiseta del equipo. Para los expertos está considerado como el mejor sexto hombre de la historia de la NBA. Me he hecho una chuleta con algunos de los logros y de los reconocimientos que tiene John Havlicek. Luego tú puedes buscar más, pero aquí solo te doy un pequeño aperitivo para que te hagas una idea de lo grande que fue como jugador. 8 títulos de la NBA que te he comentado, 13 veces jugó el All-Star. Es el primer jugador en anotar 1000 puntos o más en 16 temporadas consecutivas. Fue el MVP de las finales de 1974. Y además está entre los 50 mejores de la historia de la NBA y ahora se le ha votado también como uno de los 75 mejores de la historia de la NBA. Bueno, pues hasta aquí John Havlicek. Ya sabes que puedes consultar más sobre este jugador en todo el abanico que te ofrece Internet y además también en algunos vídeos que puedes encontrar en la red. En el puesto 18 tenemos a otro jugador que jugó para los Boston Celtics. Pasa que yo a este no lo considero un verde, no lo considero un Celtic. Lo considero más un Wolf. ¿Sabe de quién te estoy hablando? Kevin Garnett, de Big Ticket. Disputó 21 temporadas en la NBA, desde 1995 hasta 2016. Jugó un total de 1.462 partidos y anotó 26.071 puntos. Con una altura de 2'11 jugaba en la posición de 4. De hecho, está considerado como uno de los mejores 4 de todos los tiempos. Hay muchos que lo ponen al mismo nivel de Tim Duncan. Garnett dio el salto directamente desde la high school, desde el instituto, hasta la NBA. No pasó por la universidad. Entre otras misceláneas, tiene como récord ser el jugador que más temporadas ha pasado, superando los 20 puntos, los 10 rebotes y las 5 asistencias por partido en la misma temporada. Sus otros 2 motes, aparte de The Big Ticket, son KG y The Kid. A fecha de hoy, Kevin Garnett es el jugador de baloncesto que más dinero ha ganado en la historia de la NBA, con 334 millones en sueldos como jugador. En la high school jugó 3 temporadas para el instituto de Malden. Luego ya fichó por Farragut Career Academy, donde disputó su última temporada como jugador de la high school. Ese año el equipo de Farragut consiguió un balance de 28-2 y Kevin Garnett consiguió unos números espectaculares: 25,2 puntos por partido, 17,9 rebotes por partido, 6,7 asistencias por partido, 6,5 tapones por partido, con un porcentaje de casi un 67% en tiros de campo. Tras esto se declaró elegible para el draft de la NBA y fue seleccionado en el número 5 del draft de 1995 por los Minnesota Timberwolves, un equipo de reciente fundación, 1989-1990, que aún no había disputado ningún partido de playoff. En su primera temporada coincidió en el equipo con Tom Gugliotta y entre ambos llevaron el peso de la plantilla. Aún así, Garnett no dio el salto a la fama, no dio el salto al estrellato como había pasado con otros jugadores que venían del instituto directamente. Pero tuvo un año de novato bastante interesante. En aquel momento fue el jugador más joven en disputar un partido de la NBA. La siguiente temporada, 1996-97, el día del draft, los Minnesota Timberwolves intercambian a 2 jugadores. Se deshacen de Ray Allen y fichan a Stephen Marbury. Ese año Minnesota consiguió un balance de 40-42 y se clasificó por primera vez en su historia para los playoffs. Además, ese año Tom Gugliotta y Kevin Garnett fueron seleccionados para jugar el All-Star y Stephen Marbury también hizo una temporada brillante. Aún así, en los playoffs cayeron eliminados en la primera ronda por los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. ¿Te suena? La siguiente temporada, Minnesota Timberwolves conseguía por primera vez en su carrera un balance positivo en la fase regular y se clasificaban nuevamente para los playoffs. Pero nuevamente caían, esta vez por 3-2, contra los Seattle Supersonics, en primera ronda. Unos Seattle Supersonics liderados por Gary Payton, jugador de que también hablaremos más adelante. Tras esta temporada, Tom Gugliotta, que había anotado más de 20 puntos por partido, decidió abandonar la franquicia y fichó por Phoenix Suns.
1998-1999 fue una temporada del lockout, como ya debes saber, y esa misma temporada se volvieron a clasificar para los playoffs, pero fueron eliminados en la primera ronda por los San Antonio Spurs de las Torres Gemelas, de Tim Duncan y David Robinson, 3-1. A la postre, San Antonio, si viste el vídeo de Tim Duncan, sabrás que fueron campeones de aquella liga, la temporada del asterisco. La temporada 99-2000, los Minnesota Timberwolves consiguieron un balance de 50-32 en la temporada regular, el mejor hasta ese momento. Pero nuevamente caían eliminados en primera ronda y esta vez ante los Portland Trail Blazers por 3-1. Ese mismo año hay que lamentar el fallecimiento de Malik Sealy, compañero de Kevin Garnett, en accidente de tráfico cuando regresaba de una fiesta de cumpleaños de Kevin, precisamente. También esa temporada se firmó un acuerdo secreto entre la plantilla y el jugador Joe Smith que violaba la normativa del límite salarial de la liga. Así que los Timberwolves fueron sancionados con bastante dinero, 3,5 millones, y además con 5 años sin poder fichar en el draft de la NBA. A pesar de esos contratiempos, los Timberwolves volvieron a clasificarse para los playoffs con un balance de 47-35 y nuevamente fueron eliminados en la primera ronda, y esta vez contra los San Antonio Spurs, 4-0. En la temporada 2001-2002 y por sexta vez consecutiva, los Minnesota Timberwolves caen en la primera ronda de playoff, esta vez contra los Dallas Mavericks. La siguiente temporada, la 2002-2003, los Minnesota Timberwolves consiguen un balance de 51-31, pero de nuevo son eliminados de los playoffs, esta vez ante Los Ángeles Lakers, por 4-2. En la temporada 2003-2004 las cosas cambian para la franquicia, pues se refuerzan con Latrell Sprewell y con Sam Cassell, que había sido 2 veces campeón con los Houston Rockets. Además, para reforzar el juego interior, fichan al pívot Michael Olowokandi. Ese mismo año, Kevin Garnett es nombrado MVP de la temporada. Además, pasaron de primera ronda por primera vez en su historia, eliminando por 4-1 a Denver Nuggets. En la siguiente ronda, eliminaron a los Sacramento Kings en una reñida serie, 4-3. Pero el sueño acabó en las finales de conferencia, 4-2 perdieron contra Los Ángeles Lakers. En la temporada 2004-2005, pese a tener un balance positivo en la temporada regular de 44-38, los Minnesota Timberwolves no se pueden clasificar para los playoffs. Y es que os recuerdo que en aquella época clasificarse para los playoffs en el salvaje oeste, en la Wild West, era muy difícil. La franquicia consiguió solamente un balance de 33-49 y volvió a quedar fuera de los playoffs. Y la temporada siguiente, la 2006-2007, fue más o menos igual, solo que perdieron un partido más esta vez. Así que también fuera de los playoffs. Ahora me he hecho aquí una chuleta porque lo que tengo que contaros es bastante denso, pero bueno, os explico. En el 2007, Kevin Garnett fue traspasado de Minnesota Timberwolves a Boston Celtics. En el intercambio se implicaron 7 jugadores para traer a Kevin Garnett. Es el que se han implicado más jugadores a cambio por un solo jugador en la historia de la NBA. Os cuento, los Boston Celtics mandaron a Minnesota a Al Jefferson, Ryan Gómez, Sebastián Telfair, Gerald Green, Theo Radcliffe, más dinero, más una primera ronda del draft de Boston y una elección de primera ronda del draft que le correspondía a Minnesota también. Pues ya tenemos a Kevin Garnett en la conferencia este, un poquito más light que la conferencia oeste en aquella época. Así que aquí tendrá más opciones de llegar a los playoffs y de aspirar al título. Ese año, con Boston Celtics, Garnett recibió el premio al Defensor del Año, siendo el único jugador de Boston en toda la historia en conseguirlo. En 2008, los Boston Celtics volvían a ganar el anillo tras 21 años sin hacerlo, con el Big Three, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. En la final se habían enfrentado a Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant, Pau Gasol y Lamar Odom, entre otros. Para llegar hasta la final, que ganaron por 4-3, tuvieron que eliminar a Atlanta Hawks en la primera ronda, 4-3. En la segunda ronda a Cleveland Cavaliers, 4-3. Y en la tercera ronda a Detroit Pistons, 4-2. Vaya eliminatorias maratonianas, ¿eh? Madre mía. Como te he dicho antes, con Paul Pierce no pudieron defender el título debido a que Garnett se lesionó justo al final de la temporada y no pudo disputar ningún partido de playoff. Así que cayeron eliminados ante los Orlando Magic. La temporada 2009-2010, con Kevin Garnett bien recuperado, Paul Pierce en buenas condiciones y con el reciente fichaje de Rasheed Wallace, querían volver a aspirar al título. Pero esta vez no pudo ser. Los Ángeles Lakers se vengaron de los Boston Celtics de las finales de hacía 2 años.
En los playoffs de 2011 eliminaron a New York Knicks en la primera ronda, pero no pudieron hacer nada contra Miami Heat en la segunda ronda. Cayeron eliminados por 4-1. Al año siguiente, Miami Heat volvía a eliminar a Boston Celtics, esta vez en la final de conferencia, por 4-3. Ya también con un bajón en sus números, Boston Celtics traspasa a Kevin Garnett y a Paul Pierce a Brooklyn Nets. Allí en Brooklyn jugó 2 temporadas, pero decidió fichar de nuevo por los Minnesota Timberwolves para retirarse ante la afición que tanto le arropó, que le acompañó durante tantos años y que además le vio debutar en la NBA. Garnett está considerado como uno de los jugadores más habladores de la historia de la NBA, que más practicaba el trash talking, el lenguaje basura. Intentaba desconcentrar a sus rivales, pues con ofensas, con chismes, con insultos, con insinuaciones familiares, con ruidos, con chascarrillos. Ese trash talking del que os hablaba en el vídeo de Tim Duncan. Bueno, pues no lo dije en el vídeo anterior, pero lo digo ahora. En uno de los enfrentamientos que tuvo contra Tim Duncan fue el Día de la Madre en Estados Unidos. Y le llegó a decir, feliz Día de la Madre. No sé si pueden poner pitido a esto. Feliz Día de la Madre, hijo de... sabiendo que Tim Duncan era huérfano de madre. En fin, cosas del bocazas de Kevin Garnett. Bueno, pues hasta aquí KG21. Si quieres saber más sobre este jugador, pues lo mismo. Puedes consultar toda la información que quieras en páginas de internet y en vídeos. En YouTube, por ejemplo. En el número 19 vamos a dejar por un momento a los Boston Celtics ya, que parece que este vídeo vaya dedicado a ellos y no es así. Y nos encontramos a Vince Carter, Vinsanity, Air Canada. Carter jugó un total de 22 temporadas en la NBA, desde 1998 hasta el año 2020. Disputó un total de 1.541 partidos y anotó 25.728 puntos. Con 1,98 m jugaba en la posición de escolta. Para mí y para muchos seguidores del baloncesto es uno de los mejores matadores de la historia de la NBA. Era un tío capaz de hacer mates de concurso en medio de un partido de competición, de fase regular, de playoff, le daba igual. Fue seleccionado en el número 5 del draft de 1998 por Golden State Warriors, pero fue traspasado inmediatamente a los Toronto Raptors. En su primera temporada con los Toronto Raptors fue elegido como Rookie del Año. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 consiguió la medalla de oro con la selección de Estados Unidos. Aún se recuerda el mate que hizo por encima de Frédéric Weiss, de Francia, un tío de 2,18 m. Pues le pasó por la entrepierna, por encima de la cabeza y se pegó el mate. O sea, mirad vídeos o fotos o imágenes, miradlo. Frédéric Weiss, Vince Carter. Es a fecha de hoy el único jugador en la historia de la NBA que ha jugado en 4 décadas diferentes. El padre biológico de Vince Carter abandonó a la familia cuando éste se encontraba en segundo grado, en segundo curso. De hecho, Vince Carter tiene relación con su padre, pero no lo considera como tal. Anda, otro drama con el progenitor varón de la familia. Ya hacía tiempo que no aparecía alguno por aquí. Vince empezó a jugar a baloncesto con apenas 2 añitos. Cuando fue creciendo, su jugador favorito era Julius Erving, el Dr. J, al que le empezó a copiar esos vuelos, esos mates en los playgrounds, en las canchas de la calle, de allí de donde él vivía. Sus movimientos y sus mates eran tan bestias, tan salvajes, que sus amigos, sus compañeros le conocían como UFO, OVNI en castellano, objeto volador no identificado. Su tío, Oliver Lee, tuvo mucho que ver con la evolución de Vince Carter como jugador de playground, como jugador en la calle. Pues este ya lo era, se había declarado elegible para el draft de la NBA en 1981, fue elegido por Chicago Bulls, pero al final no llegó a jugar, así que se dedicó a hacerlo en la calle, en el playground en Daytona Beach y aquella zona de allí. Su época de instituto la hizo para Mainland High School y ya en su primera temporada fue la estrella del equipo. En su tercera temporada en el equipo sus números fueron de 25 puntos y de 11 rebotes. Y los Buccaneers consiguieron un récord de 30 victorias y 2 derrotas únicamente. Fue a la Universidad de North Carolina, donde jugó 3 temporadas, con los Tar Heels. Allí formó plantilla con los denominados Six Starters, que eran Antoine Jamison, Shamon Williams, Ed Cota, Ademola Okulaja y Makar Ndiaye. Bueno, y Vince Carter, evidentemente.
En su época universitaria no destacó mucho. Es más, los que destacaron fueron Ademola Okulaja y Antoine Jamison. Aún así, cuando ya era el tercer año de carrera, se declaró elegible para el draft de la NBA. En la Final Four de 1997 cayeron eliminados en las semifinales contra los Arizona Wildcats de Mike Bibby, que además a la postre fueron los campeones. Al año siguiente volvieron a quedarse a las puertas. Esta vez fueron eliminados por los Utah Utes. Llegó a la NBA en 1998-1999, la temporada del lockout. Y habiendo tenido una discreta época en la universidad, aquí explotó. Aquí demostró ser un jugador a tener en cuenta. De hecho, se llevó el Rookie del Año. Los Toronto Raptors se quedaron fuera de los playoffs, pero firmaron una campaña decente, 23-27. Recordad que se jugaron 50 partidos aquel año. Su segunda temporada en la NBA, la 99-2000, ganó el concurso de mates, con una final brutal, espectacular. Podéis ver vídeos, ¿eh? Una exhibición magnífica. Hizo recordar a los años 80 con Dominique Wilkins, Michael Jordan y compañía. Hay 3 mates que son brutales en ese concurso. Uno metiendo el codo. Otro haciendo un giro de 360 grados. Y otro pasándose el balón entre las piernas, por debajo de los pies incluso prácticamente, y acabando con un mate salvaje. Ese mismo año llegaron a los playoffs, pero fueron eliminados en la primera ronda por los New York Knicks, 3-0. En ese equipo de Toronto también jugaba su primo, Tracy McGrady, que ese año se fue a Orlando Magic junto con Grant Hill. La idea era que aquel equipo se acabase formando por Tim Duncan y conseguir un Big Three impresionante. Pero si ya has visto el vídeo de Tim Duncan, ya sabrás que él declinó la oferta y se quedó en San Antonio. Ese año Vince Carter tuvo unos números increíbles, casi 28 puntos por partido, 5,5 rebotes y casi 4 asistencias. Alcanzaron las 47 victorias en la fase regular y pasaron la primera ronda de los playoffs, pero en la segunda ronda fueron eliminados por los Philadelphia 76ers. Carter falló un tiro decisivo a segundos de final que les hubiera dado la victoria. La temporada siguiente, los Toronto Raptors volvieron a clasificarse para los playoffs, pero esta vez cayeron en primera ronda contra los Detroit Pistons. La temporada 2002-2003 los números de Vince Carter bajaron debido a una lesión que solo le permitió jugar 43 partidos. Ese año fue elegido para el All-Star, pero cedió su plaza de titular a Michael Jordan para que disputase lo que sería su último All-Star. Digamos que Michael Jordan en las votaciones populares no consiguió el puesto de titular, pero la presión mediática que recibió Vince Carter al final le hizo dejarle su puesto para que él jugase. La temporada siguiente, Toronto Raptors se quedó fuera de los playoffs. Y ya Vince Carter se empezó a cansar y empezó a pedir cada vez más refuerzos para la plantilla. Aún así, hubo bastantes desavenencias entre él y la franquicia. Pero esos refuerzos no llegaban y al final pidió el traspaso. Se dice que en los últimos meses de jugador Raptor no se esforzó al máximo, que bajó su nivel a propósito para forzar el traspaso. Algo que luego, años después, reconoció y algo que el público nunca le perdonó. De hecho, siempre que volvía a jugar contra Toronto Raptors, se llevaba algún abucheo. Así que Vince Carter acabó jugando en New Jersey Nets, junto con Jason Kidd, entre otros. Aquel equipo dio mucha guerra y peleó bastante en playoff, pero no consiguió nunca volver a las finales. Recordad que New Jersey había llegado a las finales de 2003, las que perdieron contra San Antonio Spurs. Y es aquí en New Jersey donde empieza su aventura, su viaje por diferentes franquicias de la NBA. En 2009 firma por Orlando Magic, donde tuvieron una muy buena temporada. Quedaron segundos de conferencia con un balance de 59-23. Llegaron hasta la final de conferencia, pero perdieron contra los Boston Celtics de Paul Pierce y Kevin Garnett. Luego jugó desde 2010 a 2011 en Phoenix Suns, desde 2011 a 2014 para Dallas Mavericks, donde volvió a coincidir con Jason Kidd y además compartió vestuario con Shawn Marion, Dirk Nowitzki y Brendan Haywood. Fichó por Memphis Grizzlies y estuvo jugando desde 2014 a 2017. Luego firmó por un año con los Sacramento Kings, 2017-2018. Y luego, en 2018, fichó por Atlanta Hawks, en los que estuvo hasta 2020. La llegada del COVID hizo que la NBA se parase, cuando aún le quedaba un mes y pico, casi 2 meses de competición, y ya cuando reanudaron la temporada, la hicieron más corta y descartaron a los equipos que peor estaban clasificados. Como Atlanta era uno de ellos, pues Vince Carter ya no pudo acabar la temporada y entonces decidió retirarse ahí.
Vince es otro jugador que también tiene una estatua en su honor, pero esta la tiene en Mainland, la High School. Bueno, pues hasta aquí la parte dedicada a Vince Carter. Yo te recomiendo de verdad que veas vídeos de él en YouTube, de los concursos de mates y de los mates en general, de lo que hacía también en temporada, ¿eh? De verdad que te van a gustar. Y luego, después de ver estos vídeos, déjame lo que opinas en los comentarios. Y cerramos el vídeo de hoy con el número 20, Alex English, que quizá tampoco te suene mucho, pero no por eso, vuelvo a repetir, tiene menos valor ni menos importancia. A Alex English se le conocía como Poesía en Movimiento o The Blade. Jugó 16 temporadas en la NBA, desde 1976 hasta 1992. Disputó 1.193 partidos y anotó 25.613 puntos. Jugaba en la posición de alero y su especialidad era la de anotar puntos. Es otro de los jugadores que creo que debería haber tenido más relevancia y creo que en parte también fue infravalorado en su época. De hecho, ¿sabías que Alex English fue el máximo anotador de la década de los 80? Su época universitaria la jugó en Carolina del Sur y fue el máximo anotador de la historia de esa universidad. Pese a haber destacado en la universidad, fue elegido en el número 23 del draft de 1976 por los Milwaukee Bucks. Pero en Milwaukee apenas pudo demostrar su verdadera valía, y eso que la plantilla no tenía grandes estrellas. Lo más parecido era Bob Dandridge. Fue traspasado a Indiana Pacers, donde ya sí que se hizo un nombre en la liga y empezó a destacar. Pero acabó siendo traspasado a los Denver Nuggets, donde jugó 10 temporadas, en las que siempre lideró su equipo en anotación y donde, como te he dicho antes, se convirtió en el máximo anotador de la década de los 80. En Denver Nuggets coincidió con jugadores como Dan Issel, Kiki Van de Webe, se dice así en castellano, no sé cómo se dirá en inglés, Kiki Van der Webe. Además con Danny Chase y con Wayne Cooper. Pero su último equipo en la NBA fue Dallas Maverick. Allí compartió vestuario con Rolando Blackman y con Roy Tarpley, un gran jugador al que sancionaron en repetidas ocasiones por su consumo de drogas y tiró todo su futuro por la borda. De hecho, Tarpley iba para ser una figura importante en el mundo de la NBA. Ahí en Dallas también coincidió con Derek Harper y con Fat Lever, otro jugador que de no haber sido por las lesiones también hubiera tenido una carrera más brillante. Sí, has oído bien, Fat Lever, pero Fat era el mote, su verdadero nombre era Lafayette Lever. Pero acabó su carrera, acabó retirándose lejos de Estados Unidos, en Italia, jugando para el Depi Napoli. Y para terminar, te cuento que Alex English fue el primer jugador en conseguir anotar más de 2.000 puntos por temporada en 8 temporadas consecutivas. Pues hasta aquí los 5 jugadores del vídeo de hoy, del 16 al 20. Recuerda, Paul Pierce, John Havlicek, Kevin Garnett, Vince Carter y este último, Alex English. Si quieres saber más sobre estos jugadores, como siempre te recomiendo que consultes todo el abanico de posibilidades que te brinda la red. Por cierto, ya sé que no estamos haciendo los 2 bloques, incluso 3 bloques, que queríamos hacer en el canal, que dijimos al principio. Pero es que está siendo muy difícil encuadrar todo eso en los tiempos que queríamos poner los vídeos. Porque sí, podríamos hacerlo, pero igual nos íbamos a vídeos de más de media hora, 3/4, y a lo mejor no tiene buena acogida. Pero si lo queréis, decídmelo en los comentarios y podemos hacer alguna cosita. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No os perdáis el siguiente, que hay 5 jugadores en los que se encuentra alguno con cosas interesantes para saber y algunos otros que han sido unos verdaderos jugones. Y de verdad que os va a gustar. Pues como siempre me despido dándoos las gracias por haber visto el vídeo, por haber llegado hasta aquí, y os pido que os suscribáis, que le deis al like y que lo compartáis con todos vuestros amigos y la gente que conozcáis y que le pueda gustar el tema del que tratamos. En nombre de todos los que hacemos posible Basket Blog, os doy las gracias. Yo soy Elegance. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente partido. ¡Hasta la vista!